Bueno, pues vamos a empezar. Bienvenidos a la asignatura de gestión financiera, una asignatura que, bueno, va a tratar un poco de cómo funciona el tema de las finanzas y las inversiones dentro de la empresa, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con finanzas y poco más, ¿vale? En principio va a ser una asignatura en gran parte teórica, porque va a haber muchos conceptos teóricos, pero también tendrá algunos ejercicios prácticos a lo largo de los temas, ¿vale? A lo mejor en algún tema hay un tipo de ejercicio, hay alguna operación sencilla o un poquito más complicada, pero bueno, lo vamos a ir viendo tema por tema, os voy a ir indicando cuáles son esas operaciones para que lo sepáis, ¿vale? De cara a un examen. Pero hay mucho concepto teórico, o sea que es una asignatura que va a ser más llevadera de lo que parece en un principio. ¿Vale? En este primer tema vamos a hablar un poco de los análisis de los estados financieros, de lo que es la financiación propia. ¿Vale? Y empieza un poco el tema hablando del equilibrio entre inversión y financiación, de lo que es el fondo de maniobra en general. ¿Vale? Y empieza hablándote un poco en principio de las fuentes de financiación, que te dice que pueden ser propias o que pueden ser ajenas. Esto pues muchos ya lo sabremos, ¿no? Lo que son la financiación propia y lo que es la financiación ajena. La propia es el peso de esa financiación está en los recursos internos de la empresa, como pueden ser las reservas, las pérdidas y ganancias, la amortización. Y luego las fuentes de financiación ajenas, que son las que vienen de terceras personas, ¿no? De entidades financieras que son externas a nuestra empresa, que no tienen nada que ver con nosotros. Donde están ya los créditos, están los préstamos, son las formas de financiación más conocidas. ¿Vale? Que son las de las que tú vas al banco y pides un dinero y a cambio de unos intereses, pues el banco te ofrece ese dinero, simple y llanamente. Aquí tengo una anotación de por qué la amortización acumulada es una forma de financiación, ¿vale? Y es que, lo tengo aquí puesto, que se considera un coste y que por lo tanto hay un menor beneficio para la empresa y un menor impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo amortizo un inmueble, si yo tengo, por ejemplo, un vehículo que cuesta 20.000 euros o 10.000 euros. Vamos a poner 20.000 euros. Y cada año yo me tengo que amortizar de ese vehículo un 10%, pues cada año amortizaré 2.000 euros. ¿Qué significa que amortizaré 2.000 euros? Que ese elemento de transporte, ese vehículo, perderá 2.000 euros de su valor cada año que pasa, porque por la obsolescencia, ¿no? Porque se hace antiguo, pues se supone que esa amortización hace que pierda valor. Por tanto, yo cada año voy a perder un valor de un vehículo que poseo. Eso se considera un coste para la empresa, ese valor que se pierde de ese vehículo. Y ese coste es un menor beneficio, como todo coste, ¿vale? Entonces, al tener un menor beneficio, yo voy a tener que pagar un menor impuesto por ese beneficio. Al final del año, en el impuesto sobre beneficio, voy a tener que pagar menos porque he tenido un coste más que no se contemplaba, que es esa amortización. Por tanto, esos son 2.000 euros que yo me voy a ir ahorrando cada año, porque cada año voy a amortizar un 10%, cada año reducirá su valor en 2.000 euros. Al llegar a los 10 años, ya habré amortizado por completo el vehículo y si me lo puedo quedar o lo puedo vender o lo puedo eh, jubilar y comprarme uno nuevo con esos 2.000 euros que me he ido ahorrando todos los años. ¿Vale? No es tan fácil como lo estoy explicando porque no es realmente así, porque después realmente esos 2.000 euros que te vas ahorrando pues te vienen muy bien para apagar fuego, ¿vale? Durante el año. Pero bueno, es una forma de financiación propia, al fin y al cabo, porque es un dinero que te estás ahorrando cada año por esa pérdida de valor en la amortización. ¿Vale? Quería matizar esto porque muchas veces nos preguntamos por qué la amortización es una fuente de financiación, si es que no tiene sentido, no tiene nada que ver con la financiación. Pues sí, tiene que ver que pierdes valor y te ahorras un dinero. ¿Vale? Dentro de la financiación propia también están las externas como capital social porque no se producen en la propia empresa, como pasa con las reservas o con el remanente o con las pérdidas y ganancias, sino que viene de los socios, que son terceras personas que forman parte de la empresa, pero que vienen dinero desde fuera. ¿Vale? Es un dinero que se ha generado por ingresos de esos socios, no por ingresos de la propia empresa. ¿Vale? Por eso se pone aquí que son externas. Bien, aquí te habla un poco eso de los recursos externos,
que vienen de terceros vinculados o no a la empresa, y de los recursos internos que los genera la propia actividad de la empresa, lo que acabo de decir. Importante tener claro, bien aquí, que las empresas disponen de herramientas para obtener una imagen de la realidad. Eso viene todo en el balance. Yo en el balance puedo comprobar si la financiación que estoy teniendo y la financiación que necesito para mantener mi actividad. Te viene aquí explicado un poco a grosso modo para recordar, ¿no? Lo que es el activo, lo que es el patrimonio neto y lo que es el pasivo. Que el activo recoge los bienes y derechos de la empresa, que el patrimonio neto refleja los resultados de la empresa y la financiación no exigible, como la de la aportación de los socios o subvenciones, por ejemplo, y que el pasivo contiene la financiación ajena, que sí es exigible. ¿Vale? Después nos dicen, seguimos recordando un poco de la parte de contabilidad, que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. Así que, por tanto, lo ideal para nosotros sería que el activo nuestro fuera igual al patrimonio neto. Algo que no se da, nunca se da, jamás. Pero bueno, sería lo ideal. Tenemos que hablar también de situaciones ideales, ¿no? De todos los puntos de vista posibles. Y te dice que lo ideal sería que el activo fuera igual al patrimonio neto, porque de esa forma el pasivo sería cero. No tendríamos ninguna deuda. Imposible, ¿vale? Pero bueno, es una opción, es una posibilidad. Muy remota, pero al fin y al cabo es una posibilidad. Y también te dicen que en contraposición, si el pasivo es mayor que el activo, estaríamos en quiebra. Eso significaría que el patrimonio neto sería negativo, en fin, una situación un poco rara, complicado de que ocurra, pero sería que estaríamos en quiebra, ¿vale? Estaríamos en quiebra. Bien, ¿cómo decidimos la fuente de financiación adecuada? Pues nos dice aquí, por ejemplo, que los derechos de cobro de los clientes son recursos propios que permiten obtener financiación externa. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nosotros tenemos un derecho de cobro que tenemos que cobrar, pero no sabemos cuándo o va a ser dentro de un tiempo y necesitamos el dinero, disponemos de muchas herramientas para poder, un poco entre comillas, saldar esa deuda, ¿vale? Un poco cobrar antes de tiempo lo que nosotros queremos. Hablando un poco así del factoring, ¿vale? Que eso es lo que sería el factoring, que es una forma de financiación que se basa en que nosotros tenemos un derecho de cobro con un cliente, ese cliente nos tiene que pagar a 3 meses y nosotros necesitamos el dinero ya. Imaginaos que nos deben 1.000 euros y necesitamos los 1.000 euros ya. Pues nosotros podemos acceder a una operación de factoring con una entidad financiera y, y esa entidad financiera nos facilita ese dinero ya, inmediatamente, siempre descontándonos una comisión que se llevan ellos. Vamos a poner que es una comisión de un 10%. Nunca es así, no son cantidades tan bajas, nunca es un porcentaje tan alto, pero para que lo entendamos cómo funciona el proceso, lo hacemos con números sencillos siempre, ¿vale? Nos deben 1.000 euros, los intereses que me cobran, la comisión que me cobran es de un 10%. Por tanto, si yo voy a hacer un factoring con esos 1.000 euros que me deben, el banco me daría 1.900, no voy a cobrar 1.000 euros, voy a cobrar 900, pero los tengo ya. Y ya es el banco el que se encarga de cobrar la deuda del cliente cuando pase el periodo de tiempo que tenga que pasar. Simplemente, eso es un factoring, ¿vale? Y es una forma de financiarnos las deudas, los derechos de cobro que tenemos, por ejemplo. Después nos hablan un poco de los tipos de financiación que hay en la empresa, ¿vale? Nos dice que la financiación propia está formada por el capital social, que ha sido lo que han aportado los socios, el beneficio de la empresa, que se obtiene año tras año en función de su actividad, las reservas, que son las partes de beneficio que se quedan dentro de la empresa, que no se reparten entre los socios, el remanente, que es el beneficio que se ha obtenido que todavía no se ha aplicado, que todavía no se ha repartido ni se ha puesto en reserva, y luego las amortizaciones que ya hemos explicado, que son las cantidades de los bienes inmuebles nuestros que pierden valor y que nos suponen un coste ficticio, que al final es un ahorro a la hora del pago de impuestos. Esas son las fuentes de financiación propia. Después, que tenemos fuentes de financiación ajena a largo plazo, que se obtienen con entidades financieras a más de un año. ¿Vale? Siempre pagando un tipo de interés. La financiación ajena a corto plazo, que es un año o menos. El activo no corriente, que es los bienes que no participan que participan, perdón, en la actividad de la empresa,
pero no en el ciclo productivo, ¿vale? Como puede ser un edificio, un local, ¿vale? Son activos que no se pueden convertir en liquidez rápido, por lo tanto son activos no corrientes, activos a largo plazo, poco líquidos, ¿vale? Y luego el activo corriente, que son los activos que sí se convierten en líquidos de forma prácticamente inmediata, ¿vale? Como es la tesorería, que ya es activo, ya es liquidez propiamente dicha, la existencia, etc. Y luego nos paramos a hablar un poco de lo que es el fondo de maniobra, ¿vale? El fondo de maniobra es un concepto de la contabilidad y de las finanzas también, que habla de cuando una parte del activo corriente está financiado con el pasivo no corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo financio un activo a largo plazo, no tengo que devolver lo que he financiado inmediatamente, sino que lo voy a devolver en mucho tiempo. Por tanto, esa parte de dinero que yo no voy a tener que devolver ya es el fondo de maniobra. Me permite, como su propio nombre indica, me permite maniobrar con mi patrimonio, me permite maniobrar con mi liquidez, ¿vale? Porque son deudas que están financiadas a largo plazo. No voy a tener que devolverlas hasta dentro de mucho. Entonces, ese dinero que yo obtengo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que yo financio las existencias de mi empresa a más de un año, a 2 años, ¿no? A largo plazo. O a un año, ¿no? Un año y medio, para ser más realista. Y ahora esos beneficios que yo tengo de la venta de esas existencias no los tengo que devolver hasta dentro de un año y pico. O hasta dentro de 2 años. Pues eso es el fondo de maniobra. Es un dinero que yo dispongo y que no tengo que devolver inmediatamente. En el caso de que se financien a corto plazo, es la operación más común, que es en la que yo compro a un proveedor, el proveedor me lo deja pagar a 3 meses, yo vendo las existencias y en 3 meses se las pago al proveedor. Al final, tengo muy poco fondo de maniobra ahí no tengo fondo de maniobra ninguno. Entonces, el fondo de maniobra es el que se financia, es cuando se financia el activo a largo plazo, ¿vale? Aquí nos lo explican un poco por encima, ¿vale? La definición y demás, diciendo que la empresa pues tiene que afrontar una serie de gastos a la hora de elaborar y de comercializar los productos, ¿vale? Y que si la financiación es a largo plazo, pues nos va a venir mejor para poder mover nuestro dinero, para tener un control de él. Aquí nos viene la fórmula, que es el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿vale? Y esa es la parte, si el activo corriente menos el pasivo corriente es mayor, significa que es positivo, significa que esa parte de ese activo corriente la he financiado con pasivo no corriente, que es este esquema que tenemos aquí, esta esquemita. Cuando yo resto el pasivo no corriente, el activo corriente, perdón, menos el pasivo corriente, la parte que me sobra es la que está financiada con pasivo no corriente, porque todo está financiado con un pasivo. Entonces, eso es el fondo de maniobra, este recuadrito de aquí, que forma parte del activo corriente, pero no del pasivo corriente, sino del pasivo no corriente. Bien. Luego te viene aquí la interpretación del fondo de maniobra. Hay tres opciones. Una es que el fondo de maniobra sea igual a cero, que significa que mi activo corriente es igual a mi pasivo corriente. Mi activo corriente, o sea, mi existencia, mi tesorería, mis derechos de cobro con cliente, todo eso es igual a mi pasivo corriente. Por lo tanto, lo que voy a generar lo voy a tener que pagar. Cero. Si me surge una deuda a corto plazo, no voy a poder pagarla, porque mi fondo de maniobra es cero. Todo lo que yo genero va a pagar las deudas de haberlo generado. Si me surge otra deuda a corto plazo por lo que sea, no la voy a poder pagar. ¿Ok? No es una situación beneficiosa. Aquí he puesto en rojo para que lo quitéis este último parrafito porque está confundido, ¿vale? Es una errata, porque quiere decir que en este caso es posible que el activo corriente esté financiado con préstamos a largo plazo, no, a corto plazo se referirá, ¿vale? En fin. Luego, el fondo de maniobra, cuando es mayor que cero, quiere decir que mi activo corriente está financiado en gran parte o en una mayor parte por el activo no corriente, o sea, por el pasivo no corriente. Quiere decir que yo puedo pagar con lo que yo he generado, con la venta de mis existencias, el derecho de cobro de mis clientes y demás, todo lo que yo he generado, lo puedo utilizar para pagar las deudas que tengo a corto plazo y aún así me sobra dinero. Eso es el fondo de maniobra positivo. ¿Qué ocurre con esto? Ya siendo realistas desde un punto de vista empresarial,
Si es muy alto, si me ha sobrado mucho dinero, estoy perdiendo en coste de oportunidad, ¿vale? El coste de oportunidad es aquel coste que no es monetario, pero que no es, que puedo estar utilizando para generar más beneficio. El coste de oportunidad, por ejemplo, es el tiempo que pierdo. Eso es un coste de oportunidad. Si yo para generar 900 euros tengo un coste de oportunidad, o sea, invierto un tiempo muy elevado, pues estoy teniendo un coste de oportunidad muy alto, porque puedo utilizar ese tiempo para intentar generar más cosas, más dinero, o intentar generar mejores relaciones sociales. Eso como individuo. Pues en la empresa pasa igual. El coste de oportunidad es ese tiempo que perdemos o ese dinero que no estamos invirtiendo en otras cosas para obtener más beneficios. Si mi fondo de maniobra es muy alto, significa que estoy haciendo algo mal. Ese fondo de maniobra debería estar empleándolo yo en algo, en comprar un vehículo nuevo, en invertir en trabajadores nuevos, para mejorar mi negocio, ¿vale? Entonces, es importante que el fondo de maniobra sea mayor que cero, pero tampoco mucho mayor, porque significa que puedo soportar las deudas a corto plazo, me sobra dinero y de ese dinero uso una parte para financiar otras cosas, simplemente. Y luego que el fondo de maniobra sea menor que cero. Si el fondo de maniobra es menor que cero, significa que yo, con mi activo corriente, con lo que yo voy a generar, con lo que yo voy a cobrar a corto plazo, no puedo pagar mis deudas a corto plazo. No tengo liquidez, ¿vale? Entonces voy a tener que vender cosas del activo no corriente, que es, bueno, es otra forma, ¿no? de financiarnos, que ahora la vamos a ver, aquí debajo. Eh, Aquí vienen las medidas que podíamos emplear para solventar la situación en la que estamos pasando. Ya he dicho una, ¿no? Que es la de vender activos, solicitar aplazamientos de pago, tanto con Hacienda como con los proveedores, ¿vale? Aplazamiento de que, por favor, déjame pagarte más tarde porque no tengo liquidez, a anticipar cobros pendientes a través del factoring, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, por ejemplo, el tema de ofertas y demás, cuando hace falta liquidez, tenemos muchas existencias que no hemos vendido, no tenemos liquidez, vamos a poner de oferta esas existencias para obtener más liquidez y poder pagar las deudas, aunque gane menos dinero yo con esas ventas. ¿Vale? Entonces, lo ideal es que si en una empresa los pagos a proveedores se negocian para que lleguen después de que yo pueda cobrarle a mis clientes, lo mejor es lo mejor, ¿no? No vamos a tener nunca pérdidas, siempre vamos a estar pagando en conforme vayamos cobrando, ¿vale? Eso es lo ideal, es lo que se pretende en las empresas. ¿Vale? Aquí hay un ejemplo práctico que te dice que podemos calcular el fondo de maniobra a partir de un balance. Hemos visto que la fórmula del fondo de maniobra es restarle al activo corriente el pasivo corriente. En este caso el fondo de maniobra es negativo, es menor que cero. ¿Vale? Porque el pasivo corriente es mayor que el activo corriente. Con mi activo corriente no puedo soportar las deudas. No puedo soportarlas. Así que estaríamos en una situación negativa. Luego es verdad que hablándote un poco del ratio de solvencia, te dice que el ratio de solvencia utiliza todo el activo, para ver si yo puedo financiar con todo mi activo mis deudas del pasivo, si soy solvente o no, ¿vale? Si yo puedo financiar con mi activo no corriente y mi activo corriente todas mis deudas del pasivo no corriente y pasivo corriente, entonces eso quiere decir que tengo solvencia, puedo pagar esas deudas, ¿vale? Aunque no las pueda pagar con mi activo y con mi liquidez, no tengo liquidez, pero sí que soy solvente, sí que tengo solvencia. ¿Vale? Si se encuentra entre 1,5 y 2. Pero bueno, nos interesa más lo que es eh, el fondo de maniobra, ¿vale? Bien, y ahora pasamos a los tipos de autofinanciación. Eh, Vamos a hablar un poco primero del ratio de endeudamiento, ¿vale? El ratio de endeudamiento, que no es más que saber cuánto dinero tenemos financiado de forma externa por cada inversión que tenemos en financiación propia. ¿Vale? Por eso se usa la división entre el pasivo y el activo. Es una forma de saber cuánto dinero tenemos financiado en una entidad financiera externa por cada euro que tenemos financiado
de forma propia, ¿vale? Se saldrá un porcentaje bueno, aquí te sale que un 40 y un 60%, pero puesto en valores unitarios, 0,40, 0,60. Para saber eso, que cuánto endeudamiento tenemos. Si tenemos mucho endeudamiento, quiere decir que tenemos mucha financiación externa. Igual no es una situación muy aconsejable. Siempre es bueno tenerlo lo máximo posible eh, financiado con los recursos internos. ¿Ok? Luego que se puede hacer también, pues a corto y a largo plazo, simplemente. Y te habla después de la fuente de financiación propia, que ya la hemos mencionado arriba, las he ido explicando arriba, pero bueno, aquí te vienen explicados un poquito más en detalle. Te habla del capital social, que es la aportación de los socios a la empresa. Te habla también, bueno, te viene unas tablas de cuánto tiene que aportar cada tipo de empresa, ¿no? Las personas físicas nada, las sociedades mercantiles, pues la limitada mínimo 3.000 euros, ¿vale? En fin, aquí tenemos los distintos tipos de sociedades que se dan. Luego las reservas, que son los beneficios que se han obtenido en la empresa y que no se han repartido entre los socios, ¿vale? Hay varios tipos de reservas, saber que hay reservas legales, que son las estipuladas por ley, reservas estatutarias, que son las que se establecen en los estatutos, ¿vale? Por ley te dicen que el 10% debe ser destinado a la empresa siempre que no supere el 20% de su capital social. Las estatutarias, pues que las establece la propia empresa cuando se constituye, que obligatoriamente se va a dejar X del beneficio en reserva. Las reservas especiales, que son las que se hacen por un fin en concreto, aquí lo tengo puesto aparte, ¿vale? Tienen que tener un fin y que tienen que ser utilizadas para ese fin, ¿vale? Hemos dejado estas reservas para, pues, no sé, para invertirlos en tal cosa. Pues tienen que ser utilizadas para esa tal cosa. No son ni legales ni voluntarias. ¿Vale? Y luego las voluntarias, que son las que se dejan voluntariamente. Pues de esta parte vamos a dejar un porcentaje para invertirlo en la propia empresa. ¿Vale? Simplemente que sepáis que existen esos tipos, esos 4 tipos. Luego el remanente, que el remanente sí que es un poco más difícil de entender porque el remanente es una parte de ese beneficio que hemos obtenido en el año que ni se ha destinado a los socios ni se ha destinado a reserva. ¿Vale? Está ahí un poco como en el limbo. ¿Cómo diferenciarlo? Aquí viene un ejemplo, cómo diferenciarlo de la reserva, ¿vale? Aquí viene un ejemplo que te dice que si la empresa ha destinado una reserva para cubrir con sus costes y sigue sobrando un dinero después de haber cubierto sus costes y demás, pues ese dinero es el que se considera remanente, ¿vale? Aquí en el ejemplo viene muy bien explicado. ¿Qué se puede hacer con el remanente? Pues lo que podemos hacer igualmente con el beneficio es un dinero que está en el limbo y que podemos o repartirlo entre los accionistas o invertirlo en la empresa como reserva o mantenerlo como remanente con el fin de justificar liquidez en la empresa. Es un dinero que está ahí, que es un remanente, que si hace falta liquidez, pues bueno, entonces tenemos este dinero que es el remanente que nos vale como liquidez. ¿Vale? Luego te habla de las pérdidas y ganancias, que es simplemente el cálculo del beneficio. Se calcula aquí, se recogen las diferencias entre los gastos y los ingresos dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias. Y aquí nos dicen cuánto beneficio hemos obtenido en el periodo de tiempo estipulado, que normalmente es el año, que es cuando se termina el ciclo económico. Luego la amortización acumulada, que también la hemos explicado arriba, cómo los bienes van perdiendo valor a lo largo del año, a lo largo de los años en forma de amortización y que eso es un coste para la empresa y que también es un ahorro en el tema de impuestos. ¿Cómo se amortizan? No lo vamos a ver en esta asignatura, lo vamos a ver en contabilidad, así que nada, lo pasamos. Y ya luego pasamos pues a los tipos de autofinanciación. En cuanto a esto, simplemente saber cuáles son las ventajas y las desventajas, ¿vale? De la autofinanciación, porque ya hemos visto cómo podemos autofinanciarnos. Saber que las ventajas, pues, que no se reducen muchos costes financieros porque no tenemos que pagar intereses, porque es propio. Tenemos liquidez, porque podemos financiarnos nosotros propios. En fin, que es una buena opción a la hora de poder invertir en la empresa, ¿vale? Porque somos más autónomos, no dependemos de terceros, ¿vale? Pero que también tiene desventajas. Esas desventajas son que cuando una empresa invierte mucho en ella misma para autofinanciarse, no reparte dividendos.
Los dividendos son el dinero que se llevan los socios al bolsillo. Al no repartir dividendos, los socios actuales pueden mosquearse porque quieren obtener un beneficio de esa empresa, sobre todo si son socios pasivos que no intervienen, quieren un beneficio de haber invertido en la empresa. Entonces, al no repartir dividendos, pues pierden el interés, se mosquean. Los nuevos socios no invierten en la empresa, no quieren entrar en la empresa, ¿vale? Y luego centrarnos un poco en el coste de oportunidad, que simplemente saber que el coste de oportunidad, ya lo he dicho antes, es lo que estamos perdiendo por no tomar una decisión al tomar otra. Si yo decido ir en autobús o decido ir en coche al trabajo, pues pierdo un dinero que podría ahorrarme si voy en autobús. Si voy en autobús, pierdo un tiempo que podría ahorrarme de ir en coche. Tengo que valorar qué es lo que mayor peso tiene. En las decisiones personales, una forma eh, no es objetiva, es una forma muy superflua, ¿no? De valorarlo, porque al final es tu tiempo lo que valoras, en fin. Pero en la empresa, pues sí que puede tener un valor monetario que tenemos que tener en cuenta. Y aquí está la fórmula, ¿no? El valor de la decisión que no hemos tomado menos el valor de la decisión que sí hemos tomado. Y un poco, pues, si es mayor que cero, si es igual o si es menor, ¿qué sentido tiene, no? Luego pasamos ya a los tipos de riesgos. Ya lo vemos los riesgos que tiene el tema de la autofinanciación. ¿Qué queremos decir con el tema del riesgo, no? Pues que las empresas muchas veces para invertir en su actividad recurren a la deuda, a endeudarse, ¿vale? Si yo quiero invertir en mi producción, muchas veces no tengo el dinero para hacerlo y recurro a la deuda, ¿no? Recurro a endeudarme con una entidad financiera o con los propios accionistas. ¿Qué ocurre si recurro a los accionistas? Pues que los accionistas van a ser siempre los últimos que van a cobrar, como viene aquí en los apuntes, entonces pues van a pedir un rendimiento mayor a la hora de repartir dividendos. Entonces sale muchas veces más rentable el endeudarte con entidades financieras para que ese rendimiento que te pidan a cambio sea menor, ¿vale? Y poder desarrollar tu actividad con una forma más óptima, ¿vale? Esto es lo que es el apalancamiento financiero, que al final es utilizar una deuda para invertirla en tu actividad, ¿vale? Al final estamos debiendo más dinero del que realmente tenemos, porque el dinero que estamos invirtiendo es deuda, no es nuestro, no es propio, ¿vale? Por el hecho de recurrir a entidades financieras y no a fondos propios. ¿Ok? La ampliación de capital, pues nada, saber que lo que hemos dicho antes, que el capital social está formado por las aportaciones que hacen los socios en la empresa y que en la ampliación de capital significa invertir más dinero dentro de la empresa por parte de los socios, que los socios aporten un dinero a la empresa a cambio de recibir una mayor contraprestación por ello, en forma de dividendo. ¿Vale? Nada, aquí hay unos cuantos conceptos que, bueno, que le echáis un vistazo, ¿vale? Lo veis para ver de qué vas y demás. Y aquí te explican también un poco cómo se hace una ampliación de capital, que también, pues bueno, lo leéis para que sepáis cómo es el procedimiento, pero que el procedimiento a la hora de hacerlo se puede investigar antes de hacerlo y ya está, ¿vale? Entonces no hace falta que lo estudiéis, cómo hacer una ampliación de capital. Nada, que tiene que ser aprobado en una junta, que tiene que hacerse mediante escritura pública, o sea, ante un notario, vamos. Que tiene que inscribirse en el registro mercantil para que sea público, etcétera. Siempre siguiendo la normativa. ¿Qué más? Y luego, en cuanto al valor nominal, valor efectivo y valor contable, ¿vale? Saber que el valor nominal es el valor que tiene la acción en el momento en el que se aporta, por así decirlo, ¿vale? Que es cuando dividimos el capital social entre el número de acciones que hemos generado. Si el capital social es 10.000 euros y hemos generado 10.000 acciones, pues vale 1 euro la acción, ¿vale? Esa es la definición de lo que es el valor nominal de una acción. Luego está el valor efectivo, que es el valor que tiene una acción en el mercado cuando una tercera persona quiere comprar acciones de una entidad. Si la acción se compra sobre su precio, se llama sobre la par. Si es inferior a su precio, es bajo la par. Y si es el mismo precio, pues a la par. Concepto del mundillo, ¿no? Pero vamos, simplemente para que lo sepáis. Que el valor efectivo es el valor en el que se paga el mercado y que el valor nominal es el que cuesta la propia acción, la anotación contable que se hace sobre ella
cuando los socios aportan el capital social. Ese es el valor nominal. Pero luego hay otro concepto que es el valor contable, el valor teórico contable, que es el valor que tienen las acciones una vez ya se han sumado las reservas que han generado, porque no es lo mismo el valor de las acciones cuando había un capital de 10.000 euros que ahora que hemos tenido beneficios, los hemos puesto como reserva y ahora pues tenemos un patrimonio neto de capital social 10.000 euros y unas reservas de otros 10.000 euros, ya vale 20.000, ya es el doble, ¿vale? Ya valdría 2 euros la acción si la hubiéramos dividido entre 10.000 acciones. Ese es el valor contable. Hay que tenerlo en cuenta también, ¿vale? Porque los socios son los propietarios de estas acciones. Tienen que saber cuánto valen, qué valor tienen sus acciones. ¿Ok? Lo he dicho con números simples, ¿vale? Siempre lo digo con números simples, pero si hay 1.000.000 de euros y hay 100.000 accionistas, pues solamente hay que dividir, ¿sabes? Y saber cuánto vale cada acción. O si hay, normalmente no son números redondos, a lo mejor hay un valor de 1.000.000 de euros en el capital social y los socios son 233. Y ya se divide y ya tiene su valor, ¿vale? De ahí sale el valor de las acciones. Lo que pasa es que lo digo siempre con ejemplos básicos, con números muy simples, para que entendamos el concepto. ¿Qué más? Hay un anexo de fuente de financiación y ya está. Y aquí termina la primera unidad. Que sepáis simplemente eso, ¿vale? Luego ya iremos viendo más adelante ejercicios prácticos de otras unidades. En este simplemente pues saber un poco calcular el fondo de maniobra. Pondré algún ejercicio de que calculéis el fondo de maniobra. De que a lo mejor pues calculéis el valor de una acción, su valor contable o su valor nominal, por ejemplo, ¿vale? Son operaciones simples, aplicando una fórmula muy sencilla, usando la lógica, que simplemente saber que el valor nominal es el valor de las acciones entre el número de acciones que hay, luego que el valor contable es el valor nominal que tenían las acciones más que es el capital social, vamos, más las reservas, que es el beneficio que hemos añadido a la empresa, por lo tanto tiene más valor la empresa, tiene más valor las acciones. Simplemente, ¿vale? Son fórmulas muy simples, las aplicamos y para adelante, ¿vale? Esos serían los dos ejercicios prácticos de esta unidad. ¿Cómo lo preguntaría? Pues yo puedo poner, por ejemplo, un tipo test que sea un poquito más práctico, que os diga, una empresa, los socios han invertido un capital social de 10.000 euros a 1 de enero de 2023. Son 10 socios. ¿Cuánto vale, cuánto sería el valor nominal de sus acciones? Un tipo T muy sencillo, ¿no? Pues ya tendríamos que dividir en los 10.000 euros, si 10.000 euros he dicho, ¿no? Si los 10.000 euros entre los 100 socios que son, y el valor, pues ese será el valor nominal, tal, lo señalamos en la tipo T en la sección correcta y ya está. ¿Vale? Eso sería un ejercicio práctico tipo de esta unidad. No lo voy a poner como un ejercicio práctico como tal porque habrá ejercicios de más peso. Nada, esto sería la primera unidad. Espero que os hayáis enterado un poco de lo más importante para mí, de cómo funcionan algunas cosas, que lo entendáis un poquito mejor con algún ejemplo, desde mi punto de vista también. Y nada, si tenéis alguna duda, como siempre, en el foro, en los mensajes, en el correo, donde queráis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.